Ok, ok, bueno, vamos a comenzar con un ejercicio como para ir agarrando mínimo después del quiz. Fíjense bien, esto como ven allí dice algo diciembre de 2010, es un ejercicio y a pesar de que nada más hemos visto una situación binaria, para que vean que uno puede ir como construyendo en la medida que va aprendiendo cosas nuevas, no olvidemos que estamos tratando de determinar la probabilidad de error dada una determinada transmisión, un canal que por ahora nada más contamina con ruido aditivo blanco gaussiano de media cero y luego pasa por algún receptor. Nosotros vamos a usar muchísimas veces un receptor óptimo, sin embargo, hicimos algún ejercicio donde utilizábamos un receptor muy sencillo como un sencillo filtro pasabajo. Entonces, fíjense, este problema es muy interesante y decido hacerlo como para que vean que a pesar de que hemos avanzado poco, miren todo lo que podemos hacer. Para empezar, vamos a arrancar de que este ejercicio es cuaternario y nosotros los ejercicios que vimos hasta la semana pasada eran todos binarios. Veamos cómo abordamos el problema. Se tiene una señal modulada que está comandada, digamos, por una señal ADT, que es de tipo no retorno a cero polar, es decir, que es constante durante todo el intervalo T símbolo y que toma 4 valores. Entonces, claramente aquí tengo menos uno coseno, 3 coseno y menos 3 coseno. ¿Ok? Fíjense una curiosidad, y es que aquí agregué pi cuarto. O sea, eso lo trae la propia modulación. Entonces, lo primero que yo me tengo que preguntar es cuántos símbolos hay. Claramente hay 4 símbolos porque la variable que comanda la situación toma 4 valores distintos, entonces me da 4 señales distintas. ¿Ok? Entonces, ese es el punto de partida. Lo otro que yo veo es que esta señal se supone que se envía por un canal que según este gráfico simplemente le suma ruido y después se pasa por un receptor que obviamente es un receptor Gran Smith. Aquí tengo mi primer susto porque yo digo, ya va, hay algo que no me cuadra. La profesora ha dicho como N veces que cuando tengamos una modulación de amplitud, amplitud y fase o fase sola, podemos perfectamente representar esa modulación con dos bases, una coseno y una seno, pero aquí no está pasando eso. Entonces, bueno, vamos a hacer algo. Vamos primero a revisar a ver qué modulación es esa, porque a lo mejor es un nuevo tipo de modulación. Observamos lo siguiente. Cuando nosotros estábamos en señales, insistíamos mucho que cuando uno va a hacer el espectro de una señal sinusoidal, tiene que satisfacer ciertas normas. En primer lugar, que la amplitud tiene que ser positiva para que el valor de la fase sea el correcto. Pero además, la función matemática tiene que ser coseno, porque todo está referido a un coseno de una amplitud positiva. ¿Ok? En este caso, yo me doy cuenta que cuando, por ejemplo, A de t vale 1, yo tengo un coseno con fase más pi cuarto. Esa es la primera fase. Pero cuando A de t vale menos 1, ya va. Tengo que poner 1 aquí y el menos meterlo aquí adentro, como menos pi. Entonces, esa es la segunda fase. Menos pi más pi cuarto, que es menos 3 pi cuarto. Pasa cosas similares cuando pongo 3 y menos 3. Es decir, que ustedes se dan cuenta que eso es una modulación de amplitud y fase. No hay discusión posible. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, oye, ¿y cómo es posible que haya una sola base? Bueno, acuérdense que, aunque es bien cierto que yo casi que desde el primer día les dije que ustedes con los ojos cerrados pueden pensar que para representar una modulación de amplitud y fase tú necesitas un U1 que es un coseno y el otro es seno. Bueno, no importa, ustedes saben, U1 menos seno, un coseno y un seno, ¿no? Pero también les dije, y de hecho,
de eso trata la primera parte del proyecto, que ustedes se den cuenta que el simulador, por ejemplo, trabaja distinto, él no me oye, simplemente sigue el procedimiento Gran Smith. Entonces, organiza los símbolos, que por ejemplo son coseno más pi cuarto, menos coseno más pi cuarto, menos 3 seno más pi cuarto, menos 4 seno. Fíjense que no estoy tocando este pi cuarto para que vean 4 símbolos. Y alguien dice, no, vale, ya entendí. Lo que hizo fue tomar el primer símbolo, de allí tomó la forma de onda, que es un coseno más pi cuarto, y por supuesto con esa base puede representar a todos los símbolos. Entonces, eso es un descubrimiento interesante que viene justamente a colación con todo lo que estamos discutiendo en lo del proyecto. Repito, queda clarísimo que la base, ¿verdad? Está tomada de esto que posiblemente fue el primer símbolo. Ciertamente yo podía haber tomado como primer símbolo menos coseno o menos 3 coseno, e igualito la base me iba a dar esto, un coseno, porque esto es como una forma compacta, y la amplitud yo me la conozco. Ya va, ya va. ¿Cómo que usted se conoce la amplitud? ¿Cómo la sacó tan rápido? Bueno, yo miro la frecuencia de portadora, oído al tambor, 100 F símbolo o 100 FS, como lo escribo después más brevemente. Es decir, que la frecuencia de portadora es múltiplo entero de F símbolo. Por lo tanto, yo puedo jurar, asegurar que la amplitud de esa base seguro es 2 entre raíz de T sub S, que es lo mismo que, perdón, raíz de 2 entre T sub S, que es lo mismo que raíz de 2 por Fs. Eso lo hemos visto ya varias veces. Entonces, listo, eso es lo que pasó. Entonces, claro, ya yo puedo representar los 4 símbolos con esta misma base. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí hay un detalle que tengo que agregarles, y es que me dan un dato adicional y me dicen, mira, tengo un dato. Cuando ADT vale 1, ¿okay? A la salida del receptor Gran Smith, o sea, aquí, el valor de la señal vale 0.1. Uno dice, ya va, déjame organizarme. ¿Okay? Eso lo que está diciendo es lo siguiente. Cuando uno tiene los voltajes a la salida del receptor, eso tienen que coincidir con las proyecciones de los símbolos en la base, en este caso es una sola. Entonces, si cuando ADT es igual a 1, Y vale 0.1, cuando valga menos 1, esto va a valer menos 0.1, cuando valga 3, esto va a valer 0.3, y cuando valga menos 3, esto va a valer menos 0.3. Es decir, ojo, con los ojos cerrados, yo puedo dibujar esta constelación y digo, esta constelación está aquí, a la entrada del receptor. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí no se ha hablado de atenuación. ¿Okay? Es decir, que yo puedo garantizar que esa también es la constelación en el transmisor. ¿Okay? Entonces, fíjense que, según lo que me están diciendo, ya yo sé efectivamente que esto es, y ya yo lo había observado, que esto es una modulación de amplitud y fase. ¿Lo ven? Fíjense, fíjense, muy importante. La amplitud viene dada por la distancia radial, o sea que estos dos símbolos están asociados a un coseno de una misma amplitud. Y estos dos símbolos están asociados a cosenos de una misma amplitud, pero con fases opuestas. Entonces, esto es un ejemplo perfecto de una modulación mixta de amplitud y fase, ¿okay? Como en este caso. ¿Lo ven? Entonces, ya sacamos de la manga, solo con un dato, sacamos todos los demás. Ojo, voy a repetir hasta el cansancio. Ustedes tienen que ayudarse con el hecho de que si usted este símbolo lo proyecta sobre la base, le da 0.3. Si usted este símbolo lo proyecta sobre la base, le da 0.1. Y esos van a ser los umbrales, perdón, esos van a ser los voltajes a la salida del sistema que le van a permitir determinar los umbrales. Los umbrales, ¿verdad? Son aquellos puntos que me van a permitir decir, de aquí para arriba, el símbolo que tú transmitiste es este. De aquí para abajo, el símbolo es este. Entonces, fíjense que a pesar de que es un caso cuaternario,
podemos calcular la probabilidad de error utilizando las probabilidades condicionales. Este es un problema complicado comparado con los que vimos antes. Repito, como estos son los voltajes a la salida, vamos a suponer que este símbolo yo lo llamo el 1, a esto lo llamo el 2, a esto lo llamo el 3 y a esto lo llamo el 4. Entonces yo digo, oye, yo soy el señor que está en el receptor. ¿Cómo puedo? Acuérdense que esto va a llegar sucio, esto va a tener ruido alrededor, ¿no? Entonces yo digo, bárbaro, supongamos que me llega una pelotica aquí y yo digo, oye, ¿qué símbolo será ese? Entonces uno usa la lógica y dice, bueno, ya va. Para empezar, tienes que tratar de ubicar los símbolos más cercanos. Entonces vamos a tener que plantear umbrales que van a ser puntos intermedios. Entonces, si este punto te cae por debajo de esta rayita, tú vas a decir que el símbolo era este. Si cae por encima de esa rayita, tú vas a decir que el símbolo es este. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los umbrales? Los umbrales son 0.2, 0, menos 0.2. Y ahora, para calcular la probabilidad de error usando las condicionales, vamos a tener que pensar en cada uno de los símbolos e irme preguntando cuál es la probabilidad de que se equivoque. Entonces, por ejemplo, paramos acá. Vamos a trabajar con este símbolo. Yo les estoy diciendo que les juro que acabo de transmitir este símbolo. Entonces tú dices, ¿cuál es la probabilidad de que yo me equivoque en la decisión? Muy fácil, que a menos 0.3, que es el voltaje que tienes a la salida del receptor, se le haya sumado un ruido tal que la suma de esos dos voltajes me pase este umbral. Dicho en fórmula, menos 0.3 más n sea mayor que menos 0.2. Esa es la probabilidad de error tal que transmito este símbolo. ¿Okay? Vámonos al otro extremo. ¿Cómo me equivoco si yo transmití este símbolo? Bueno, si ese 0.3 más el ruido cae por debajo de 0.2, que es lo que está aquí. Un detalle que no se nos puede olvidar es multiplicar por las probabilidades de los símbolos, que como son equiprobables y cuaternarios, son un cuarto. Fíjense, todas las probabilidades son un cuarto. Bueno, pareciera que todo va muy bien, pero cuando me meto con estos símbolos veo que la cosa no es tan fácil, porque este símbolo, menos 0.1 más el ruido, le pueden pasar dos cosas. Le puede pasar que brinque este umbral o que brinque este umbral que es menos 0.2. Entonces, para ese símbolo, que yo los llamo símbolo sándwich, hay dos chances de equivocarse. Uno, cuando menos 0.1 más n sea menor que menos 0.2, me voy a estar viniendo para acá. Y el otro, cuando menos 0.1 más n brinque por encima de 0, me voy a estar viniendo para acá. ¿Okay? Y lo mismo pasa con este símbolo, el 0.1. 0.1 más n mayor que 0.2, me fregué. O sea, hay error. 0.1 más n menor que 0, me fregué. Hay error. Total que me quedan 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 de los extremos y 4 del medio. Entonces ahora cada una de esas probabilidades pasamos esto para acá para que me quede como probabilidad de que n sea mayor que tanto, probabilidad de que n sea menor que tanto. ¿Okay? Entonces, haciendo eso, me queda esto que está aquí. Me queda la probabilidad de n mayor que 0.1 tres veces, por eso quedó aquí 3/4, y la probabilidad de que n sea menor que menos 0.1 también tres veces, y me quedó esto. Pero les cuento que el ruido a la salida también tiene media cero. O sea que si yo calculo sobre la f de p esta área, que sería n mayor que 0.1, o esta, por simetría van a ser idénticas. Entonces al final me queda 6 veces lo mismo, multiplicado por un cuarto, que es la probabilidad. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, se hace un cambio de variable. 0.1 es igual a la media más k veces sigma, pero la media es cero, porque les acabo de decir que el ruido a la salida tiene media cero. Por lo tanto, simplemente la k que van a meter en la tabla de Gauss es 0.1 sobre sigma. ¿Ok? Pero, y aquí viene otro resultado que arrastramos de la semana pasada, nosotros aprendimos algo.
que cuando el ruido ingrese al receptor Gram-Schmidt, a la salida el ruido va a tener una potencia que es igual a eta medio. Y eso es lo que me produce este valor de sigma. Sigma es la raíz cuadrada de la potencia AC, pero como no hay DC, la potencia AC es igual a la total, o sea, eta medio. O sea, que sigma es la raíz de eta medio. Entonces, esto usted podría entrar a la tabla si yo les doy el valor de eta. Yo muchísimas veces les digo, que determine la probabilidad de error en función de eta y lo dejo así para recortar el ejercicio. Otras veces no. Otras veces sí pido que entren a la tabla, les doy el valor de eta y entonces ustedes entran a la tabla. Entonces, este ejercicio lo generalicé, en vez de poner número, puse letra. Esto es un ejemplo clásico de una modulación de amplitud y fase muy peculiar que es distinta a QPSK. Observen que aquí hay algo muy bueno que son símbolos polares y aquí símbolos polares. Eso tiene como garantizado un buen comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que si yo tal vez les hubiese obligado a hacer este ejercicio, perdón, con una base coseno y una base seno, perfecto. Tienen una constelación QPSK, no hay problema. O una constelación de fase arbitraria, no hay problema. ¿De acuerdo? Pero fíjense que este ejercicio es diferente, por eso siempre me gusta hacerlo. ¿Okay? Muy bien, ya nos cansamos de hacer ejercicio. No, vamos a tratar de organizarnos y tratar de obtener un resultado un poco más general. Entonces lo vamos a hacer, plantear el ejercicio de la siguiente forma. Vamos a determinar cuál es el receptor óptimo, esa es la pregunta, esa es la incógnita, ¿ok? Para un ejercicio como el siguiente, tenemos una transmisión binaria polar, ¿ok? Y queremos minimizar la probabilidad de error a la salida. Queremos minimizar la probabilidad de error, la cual la semana pasada descubrimos para todos los ejemplos que hicimos que se podía determinar con esta expresión matemática, donde y de t0 es el pulso pasado por todo el sistema aquí a la salida y sigma es la raíz cuadrada del ruido a la salida, que por cierto no sé cuánto es porque nadie me ha dicho que esto es un Gram-Schmidt, nadie me ha dicho eso. Ok, entonces el problema que está planteado es, determine y de t0 sobre sigma de tal manera que la probabilidad de error sea mínima. Ah, pero ya va, ya va. Para que la probabilidad de error sea mínima, el argumento de la Q tiene que ser máximo. Y así se plantearía el ejercicio. Yo quiero maximizar y de t0 sobre sigma. ¿Por qué? Porque es la única forma de que la probabilidad de error baje. Pero por cuestiones netamente matemáticas, como se hizo en las series de Fourier para calcular los C sub K, en vez de minimizar un error normal, se minimiza un error al cuadrado. Se le saca el promedio, ¿no? En este caso vamos a buscar que el cuadrado de esto elevado al cuadrado sea máximo. ¿Okay? Bueno, y ahora tenemos que escribir la expresión de y de t0 y de sigma. ¿Okay? ¿Cómo calculo y de t0? Bueno, lo voy a hacer en frecuencia. Es decir, yo tengo aquí que la transformada de este pulso es PDF. Al pasarla por este filtro, ustedes saben que se multiplica PDF por HR. Ah, no, profesora, pero eso no me sirve, porque yo necesito es en tiempo. Ah, bueno, no hay problema, lo antitransformamos, pero además lo necesito evaluado en T sub 0. Entonces, ¿qué hago? PDF por HR, que es Y de F aquí, lo antitransformo, es Y de T, y lo evalúo en T sub 0. ¿Okay? Es decir, que todo esto que está aquí escrito horrible es Y de T0, tan sencillo como eso. ¿Okay? El ruido de manera similar, yo sin decir todavía que es ruido térmico, porque no me conviene, ya van a entender por qué, yo digo que ese ruido tiene una densidad espectral G sub n, que dentro de 5 minutos va a ser eta medio, pero por ahora no. G sub n, yo les decía casi a título como una cancioncita, G out es igual a G in por el módulo de H al cuadrado. Bueno, esa es la cancioncita que estoy aplicando aquí, solamente que G in es N, la densidad de este ruido. ¿Ok? Y uno dice, bueno, francamente, a mí no me interesa la densidad, me interesa es la potencia a la salida. Bueno, no importa, simplemente integras la DEP, esto es G out,
Bueno, intégrala y eso te da la potencia. Por lo tanto, el problema ahora se plantea diciendo que yo quiero maximizar esta cosa tan horrible que es una división donde aparece HR, que es la incógnita. Es un problema horrible. Por suerte surge las herramientas matemáticas, ¿verdad? En este caso vamos a usar una cosa que se usa en cálculo complejo de variable compleja, que es la desigualdad de Schwartz, que establece que si uno tiene dos funciones matemáticas en frecuencia, una se llama V, la otra W, y digo frecuencia porque es lo que me conviene a mí en este ejercicio, podría ser V de X y W de X, no de X. Me interesa que sea de frecuencia. La integral de este producto está acotado al producto de estas integrales. Eso dice la desigualdad de Schwartz. Entonces, resulta que yo logro el igual, porque esto es menor o igual, yo logro que esto sea igual a este lado cuando V y W son proporcionales. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a hacer, miren lo que es, voy a pasar esto a dividir y me queda esto. ¿Okay? Y yo voy a buscar el máximo de eso. Y digo el máximo porque fíjense que es menor o igual, está acotado. Yo me quiero pegar en el igual, que es el máximo. Entonces, fíjense que eso va a pasar cuando B y W sean proporcionales. Oye, mira, qué casualidad. Mira lo que yo quiero maximizar y mira lo que me dice la desigualdad de Schwartz. Ah, no, listo, ese problema lo resuelvo rapidito. Igualo término a término su B y W con mis elementos de acá, que ya los pasé para este lado, y aplico la proporcionalidad y de ahí voy a despejar HR. Algo tan sencillo como eso. Pero imagínense, ¿no? La solidez que hay que tener en las herramientas matemáticas a la persona que desarrolló esta demostración, ¿no? Entonces recuerden que estamos buscando despejar HR. Entonces pongan atención. Empezamos por acá. Ustedes se dan cuenta que yo puedo decir que B es igual a GN por HR, digamos, o sea, B de F al cuadrado es igual a todo esto, ¿ok? Que es el argumento. Es decir, yo puedo asociar B a estas cosas que están aquí. Una vez que tengo B, la meto aquí arriba, asocio todo esto a esto y despejo W. Eso es todo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Fíjense, de aquí fijo B, meto ese valor aquí arriba, fíjense, este valor es B, lo meto aquí, que es arriba, y despejo W. Entonces observen, tengo W y tengo B. Y ahora los hago proporcionales. Tan sencillo como eso. Los hago proporcionales y, oh sorpresa, despejo HR. Bárbaro. Acabamos de encontrar la estructura en frecuencia o respuesta en frecuencia de un filtro que es capaz de beneficiarme a la señal por encima del ruido. ¿Okay? Y en este momento van a entender por qué en vez de poner eta medio desde el principio, lo dejé hasta aquí. Fíjense, el filtro, ustedes saben que si un filtro, vamos a suponer, es así, estoy en frecuencia, en este sector, digamos, la señal tiene menos ganancia que en este sector, porque H es más grande, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, fíjense, en los sectores de frecuencia donde tiene presencia el pulso, que es mi héroe, es el que yo quiero capturar, H va a ser grande, o sea, lo va a como aplaudir, lo va a beneficiar. Y en las zonas donde el ruido sea grande, H va a tender a cero, lo va a aplastar, porque en los sitios de frecuencia donde HR tiende a cero, cuando usted multiplique espectralmente la entrada por H, va a tender a cero. Y eso es lo que quería que captaran, que este es un filtro muy inteligente, que se asocia con la señal y trata de aplastar el ruido, ¿no? Y hay otro detallito, que es este exponencial que está aquí, que de señales y sistemas deben recordar que está asociado a un retardo temporal. Ese exponencial aparece porque yo estoy empeñada, oigan bien, que el máximo de Y sea no en cualquier parte, sino en T sub 0. Entonces, por eso aparece esa exponencial E a la menos J omega T sub 0. ¿Okay? Bueno, señores, este es el receptor óptimo
que es un sistema que está pensado para ayudar a que la probabilidad de error sea mínima. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí está el resumen porque me lo traje para acá por varias razones. Fíjense. Fíjense que para calcular la probabilidad de error yo tendría que, me dan a mí un sistema y tengo que tener el fastidio de pasar la señal y el ruido por el sistema y encontrar la salida para poder dividirlas y meterlas en la Q. Pero fíjense que yo he descubierto esto, que esto al cuadrado es igual a esto, que fue el punto de partida, pero también es igual a esto, porque lo que hice fue obligar a la desigualdad de Schwartz a que se pusiesen el igual. Es decir, que en la práctica basta que yo vea quién es W de F, el cual despejamos anteriormente igualando términos. Perdón, disculpen, por estar de curiosa, se me fue la cuestión, por estar viendo quiénes estaban, o sea, cuántas personas estaban. Bueno, entonces les decía que como ya yo tengo aquí W, ¿verdad? Entonces no tiene sentido que yo me ponga a estar calculando Y de T0 y sigma, ¿para qué? Miren lo que me da W y simplemente le tengo que sacar el módulo y meterlo aquí y listo. Y ya ese valor lo meto dentro de la Q y entro a la tabla y listo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es el resumen de lo que hicimos en las láminas pasadas. Observen, específicamente, Y de T0 sobre sigma al cuadrado es igual a la integral de W al cuadrado. Observen. ¿Ok? En este instante, miren lo que voy a hacer. Ahora sí, voy a poner que Gn es la densidad del ruido térmico, que es eta medio. Entonces pongo aquí eta medio, que bueno, el 2 lo pongo para arriba. ¿Ok? Muy bien. ¿Y eso qué me da? Bueno, esto es una constante, sale fuera de la integral y me queda integral de módulo de PDF al cuadrado entre menos infinito e infinito. Pero ya va, ya va. Yo me acuerdo del teorema de Rayleigh que me dice que yo también lo puedo calcular en tiempo. Y hago la integral de p cuadrado de t. Pero ojo, ojo, es mentira que sea entre menos infinito e infinito. Lo puse así porque este es el teorema de Rayleigh general. Pero el pulso P de t es un pulso que existe entre 0 y t bit. Entonces, esa integral es entre 0 y t bit. Y les recuerdo que cuando usted integra una señal en tiempo elevada al cuadrado, eso le da la energía. ¿Okay? Oh, sorpresa, miren lo que me da. Esto es 2e sobre eta, que le tengo que sacar la raíz para meterlo aquí, porque esto es al cuadrado y esto es sin el cuadrado. O sea, ojo, oído, la probabilidad de error me está dando Q de la raíz de 2e sobre eta, cosa que ya habíamos obtenido cada vez que usamos el receptor Gram-Schmidt. Es decir, que aquella sospecha está confirmada. El receptor Gram-Schmidt es un receptor óptimo. ¿Okay? Cuando un receptor óptimo está aplicado a un sistema en donde el ruido es térmico, se le cambia el nombre y se le pone filtro adaptado y ya van a ver por qué. Pero es lo mismo. ¿Qué es un filtro adaptado? Un filtro adaptado es un filtro óptimo en un canal que tiene ruido blanco gaussiano. Listo. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es lo que yo les decía. Me falta demostrarles por qué se llama filtro adaptado. Fíjense, yo tomo la expresión de HR de las páginas pasadas, me las copié. Pongo GN igual a eta medio. ¿Okay? Y ahora hago la antitransformada de esto. Fíjense, esto es una constante, o sea que lo que tengo que antitransformar es esto fundamentalmente. Pero ya yo sé que esto, el E a la menos J, tiene asociado un retardo en tiempo, o sea, en mi mente estaría T menos T0. ¿Okay? Pero, ojo, está conjugado. Entonces eso implica un volteado en tiempo. Y por eso, pongan atención, porque a mí eso me parece tan fascinante, la respuesta impulsiva del filtro ideal, del filtro óptimo, del filtro que va a aplaudir las señales, aplastar el ruido, nada más y nada menos tiene la forma del pulso. Ojo, ojo, ojo. Si el pulso tiene forma de sinusoide, la respuesta impulsiva tiene forma de sinusoide. Si el filtro tiene forma de pulso gordo,
La respuesta impulsiva tiene forma de pulso gordo. Ah, pero eso sí, desplazado y volteado, porque como hay que hacer una convolución, ahí se vuelve a voltear y entonces va a quedar PDT positivo y se desplaza hasta T sub 0 porque allí es que yo quiero tener Y de T0, en ese punto de tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso se le llama adaptado, porque toma la forma del pulso. Y eso es maravilloso. La profesora Mariquista y yo lo usamos en, para rescatar señales que estaban sumergidas en un electroencefalograma para detectar epilepsia, simplemente usando el concepto del filtro óptimo. Yo quiero algo que tiene forma de casita. Bueno, vamos a diseñar un filtro que tenga una respuesta impulsiva con forma de casita. Y funciona muy bien. El filtro óptimo funciona no solamente en comunicaciones, no, es una cosa filosóficamente aplicable a muchos casos. Bueno, aquí yo voy a tomarme esto más o menos rápido, porque ahora yo digo, perfecto, fíjense, ya yo tengo la solución del filtro óptimo para un caso polar. Oye, pero la verdad es que ese es un caso muy particular. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un pulso gordo y uno flaco? O un pulso gordo y una sinusoide, que no tengo resultado todavía. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a admitir que hayan dos formas de onda distintas, P1 y P0. P1 representa el 1 lógico y P0 representa el 0 lógico. Y vuelvo a plantear la probabilidad de error aquí abajo, pero, ¿verdad? Copiándome de esta que ya hicimos. ¿En qué me voy a copiar? Primero me doy cuenta que para cada valor yo sumo el ruido y meto un umbral. Y el umbral, en el caso polar, es la semisuma de los valores. Entonces, 8 y menos 8, la mitad está en 0. Pero si, por ejemplo, los valores que producen estos pulsos, dígase Y1 y Y0, así los vamos a llamar, son 1 y 3, pues obvio que el umbral no va a estar en 0, va a estar en la mitad entre 1 y 3, que es la semisuma. Entonces, aplicando esta estructura, pero volviendo a escribir la probabilidad de error condicional, fíjense que aquí pongo Y1, aquí pongo Y0, y aquí más N out esté menor que el umbral, más N out esté mayor que el umbral. Y después pongo la expresión del umbral aquí. Bueno, eso es horrible. Queda un cuentero loco, pero lo importante es que al final yo llego a que esta es la probabilidad de error, que es la semirresta, fíjense aquí arriba, la semirresta sobre sigma. Ah, mira. Entonces, mira, ya está. Voy a piratear. Cada vez que yo vea PDT, voy a poner la semirresta de P1 y P0, que son estos dos. Cada vez que yo vea Y de T, voy a poner la semirresta de Y1 y Y0. Y listo, todas las fórmulas del filtro óptimo las voy a copiar con ese truquito. Aquí tengo el resumen de lo que sustituyo. Cuando vea PDT, pongo la semirresta de P1 con P0. Cuando vea PDF, lo mismo, pero en frecuencia. Cuando vea Y de T, sustituyo por esta semirresta. Y me copio todas las fórmulas del filtro óptimo y ya resolví dos problemas de un solo tiro. El polar y el cualquiera. Por cierto, les cuento que esto que estoy haciendo ahora también sirve para el caso polar. Cuando nosotros coloquemos que P0 es igual a menos P1, funciona perfectamente bien. Pero nos ha ampliado muchísimo el rango de acción. Entonces ahora miren la forma que tiene la respuesta impulsiva del filtro. Miren cómo calcularía yo, ¿verdad? En vez de antes que había P cuadrado de T, ahora se me complicó un poco porque tengo que poner la semirresta, ¿okay? Que es P1 menos P0 entre 2, y elevarla al cuadrado, etcétera. Pero fíjense que hemos llegado a resolver el ejercicio de una manera relativamente sencilla. ¿Okay? Y lo más interesante que yo veo de todo este resultado es el siguiente, fíjense. Filosóficamente, como en el primer ejemplo había una sola forma de pulso, el filtro se disfrazaba de pulso. HR se disfrazaba de pulso. Ajá. Pero ahora hay dos pulsos distintos. ¿Qué hace el filtro? Dice, bicho, no sé a quién parecerme. Si a P1 o a P0. No te preocupes. Vamos a hacer dos filtros. Uno que se parezca a P1 y otro que se parezca a P0.
Cuando P1 pase por este filtro, aquí va a haber un voltaje alto porque se parecen. Y aquí va a venir un voltaje bajo porque no se parecen. Y la resta va a dar positiva. Cuando venga el pulso P0, por aquí la salida va a ser grande y por aquí este pulso pasado por aquí me va a tender a cero. Por lo tanto, la resta va a ser negativa. Y así voy a poder detectar, usando el mismo criterio del filtro óptimo, en este caso filtro adaptado, porque el ruido es blanco, cómo detecto yo formas de onda que no necesariamente son polares, ¿no? Esto siempre también me gustó muchísimo porque uno se pregunta, bueno, cuando hay dos formas, un pulso rectangular y una sinusoide, ¿qué forma agarra el pulso? Nada, utiliza las dos formas. En el fondo está haciendo como dos filtros que después se restan y les permite a ustedes saber si llegó una forma o la otra. Eso también me parece genial. ¿Ok? Ok, con esto en la mente, como todo me lo copié, fíjense que antes aquí me quedaba esto, pero aquí decía P cuadrado de T. Ahora es mucho más complicado. Ahora es P1 menos P0 al cuadrado. ¿Ok? Y entonces yo desarrollo el cuadrado del primero menos el producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y me doy cuenta que la integral de P1 cuadrado es la energía de P1, que la integral de P0 cuadrado es la energía de P2. Y después tengo que integrar este producto, que es como una especie de correlación. Integrar es como hacer el producto escalar entre P1 y P0 para ver cuánto se parece. Bueno, ahí ya estamos terminando esta clase, pero quiero que sepan que está apareciendo un factor que define muy bien cosas que hemos venido hablando informalmente, como que un pulso es polar con otro, que un pulso es ortogonal a otro, que un pulso es lo que vamos a llamar proporcional a otro. ¿Ok? Todo eso lo vamos a determinar estudiando el factor de correlación. El factor de correlación es algo que definimos hoy por primera vez y es fundamentalmente la proyección de un símbolo en el otro. Si esto es grande, se parecen. Si esto es pequeño, no se parece. Pero lo normalizo para que sea una cantidad que oscila entre más menos 1. Y entonces tengo que estudiar casos especiales. ¿Qué pasa cuando lambda vale 0? ¿O cuándo se produce ese fenómeno? ¿Cuándo ocurre que lambda vale menos 1? ¿Cuándo ocurre que lambda vale 1, que son los extremos? Y el punto clave que es 0. ¿Ok? Bueno, todo eso lo vamos a continuar mañana, pero la idea es que entiendan que estamos buscando mecanismos para calcular la probabilidad de error de una manera más fácil y no teniendo que pasar la señal por todos los filtros en cada ejercicio que tengamos al frente. Ya pasamos a los casos binarios generales. Estábamos en binarios polares. Hicimos un ejercicio cuaternario que nos dejó un poquito sorprendidos. Es solo para despertarlos, no se angustien, si no lo entendieron, vamos a retomar esos casos más adelante. ¿Ok? Y hoy estamos acercándonos, que no llegando, porque nada más voy a dar esta sesión, a la solución para el caso de funciones varias, P1 y P0 varios. Así que bueno, gracias por venir por aquí. Déjame hacer pintura de pantalla y voy a cerrar la sesión.